Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 1, titulada Crisis de Identidad. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo 1, verso 18, en el cual leemos lo siguiente. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dicen que una imagen habla más que 1000 palabras, y esto podría ser aplicable a ciertos contextos. Pero también hay otra realidad, y es que la palabra tiene poder. Cada ser humano les da a las palabras el matiz o rasgo personal según su propio concepto y visión. Pero cuando la palabra viene por inspiración divina, su poder es extraordinario. En todo este primer trimestre del 2021, las palabras de Isaías nos hablarán fuerte y nítido, aún después de 27 siglos. Tratando de preservar la identidad de su nación, llamándolo a contemplar a su Dios, el que los conocía por nombre y que prometió redimirlos. Ese llamado es también para nosotros hoy. En una ocasión, un extraño le declaró a un pastor sirio que las ovejas conocían la indumentaria y no la voz de su amo. El pastor dijo que era la voz la que reconocían. Para demostrar esto, cambió indumentaria con el extraño, que fue entre las ovejas con la indumentaria del pastor, llamando a las ovejas pero imitando la voz del pastor. Y trató de conducirlas. Ellas no conocían su voz, pero cuando el pastor las llamó, aunque estaba disfrazado, las ovejas corrieron inmediatamente al oír su llamada. Aún en el mundo de la naturaleza encontramos ejemplos tan hermosos y maravillosos de lo que es el sentido de pertenencia. En las ciencias sociales, la identidad es la concepción que tiene cada persona acerca de su individualidad y acerca de su pertenencia o no a ciertos grupos. La historia del pueblo de Israel es una que está repleta de episodios en los cuales el hijo se apartó tanto de su padre que terminó por perder de vista su identidad como hijo escogido, como pueblo apartado para una gran misión. Los antiguos pastores conocían las costumbres de cada una de sus ovejas, sus peculiaridades, sus marcas, sus tendencias y comportamientos. Pero además, conocían a cada una de ellas por nombre. Isaías 43:1. Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Sí, Él te conoce a ti y me conoce a mí, por nuestros nombres. La pregunta es, ¿reconocemos tú y yo la voz de nuestro pastor? ¿De nuestro Creador? ¿De nuestro sustentador? Aun y cuando seamos aquella oveja descarriada, Dios está constantemente llamándonos y deseando restaurarnos para sí. Escuchemos su llamada, respondamos con placer. Las visiones de Isaías atañían principalmente a Judá y a Jerusalén, pero también tenían que ver con las naciones vecinas y con el mundo entero. Mediante la visión de Isaías, tenemos el privilegio de ver las cosas como Dios las ve
y como nos las quiso revelar a través de su profeta. Isaías 1:2. Oíd, cielos, y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. A partir del primer discurso de Isaías, el cual se inicia con una condenación del profeso pueblo de Dios, es para nosotros hoy en día causa de gran asombro que aquel pueblo no hubiera apreciado ni aprovechado las oportunidades sin precedentes que había tenido como nación escogida. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra. El profeta Isaías pide aquí a los seres celestiales que sean testigos de este no tan grato espectáculo. Sabemos perfectamente que hay un sentido figurado, puesto que ni los cielos ni la tierra escuchan como lo hacemos tú y yo. Pero el profeta hace uso de un recurso literario con el propósito de impresionar los sentidos entorpecidos y desgastados del pueblo, con la enormidad de su transgresión. Al mismo tiempo, nos hace ver una realidad, y es que los habitantes de los otros mundos conocen la ley de Dios y saben en cuanto a la rebelión de los habitantes de este mundo contra el cielo. Comprenden el plan de salvación y saben cuáles fueron las oportunidades concedidas a Israel como pueblo escogido de Dios. Y conocen las que se nos están otorgando a nosotros hoy en día. Dios los llama como testigos de la asombrosa situación que existe entre aquellos por quienes tanto ha hecho, pero que lo han despreciado por completo. La relación entre Dios y su pueblo ha sido siempre la de un padre con su hijo, y todo lo que un padre puede hacer en favor de su hijo, Dios lo ha hecho en favor de su pueblo. ¿Acaso la situación de la iglesia cristiana actual está muy alejada de la amonestación del profeta Isaías? Muy probablemente no, porque así como el pueblo de Judá rehusó someterse a la autoridad de su Padre Celestial, así como olvidaron que Dios era quien les proporcionaba todos los bienes de que disfrutaban, así posiblemente hoy el olvido pasivo de la iglesia actual se esté transformando en una rebelión activa. En aquella ocasión, toda Judea, con excepción de Jerusalén, cayó en manos del enemigo. Solo quedó la capital, aparentemente indefensa y en grave peligro. Pero de no haber sido por este pequeño resto mencionado en el versículo 9 de Isaías 2, la nación de Judá habría llegado a su fin tan ciertamente como ocurrió con Sodoma y Gomorra. Dios siempre guarda una preciosa esperanza para su pueblo. Dios mismo se dirige a su pueblo a través del profeta Isaías, bajo los siguientes términos en el capítulo 1, verso 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. He aquí una terrible acusación contra la nación que profesaba gobernar en el nombre de Dios. Los nombres de estas dos ciudades fueron usados aquí en forma figurada para hacer referencia a Judá. ¿Por qué? Porque los reyes del país, tanto en su política como en su práctica, se habían apartado tanto del Señor que apenas y se diferenciaban de los reyes de las naciones más pecadoras de la tierra, pues prevalecían allí condiciones muy similares a las que habían imperado en las Sodoma y Gomorra literales. Pero este era solamente el comienzo de una solemnísima exhortación. Un mensaje de Dios que predecía la ruina de toda la nación si ésta no se arrepentía. En los versos del 11 al 15 se nos muestra claramente el por qué Dios rechazó la adoración que su pueblo le ofrecía. Judá, el profeso pueblo de Dios,
había olvidado qué era lo que Dios verdaderamente requería de ellos con los sacrificios en el templo. En el tiempo de Isaías, los hebreos daban mucha importancia a las formas de la religión y poca importancia a la rectitud. Los días sagrados que aparecen aquí habían sido designados por el Señor mismo, pero no bastaba la observancia externa de esas formas religiosas, porque cuando falta la obediencia y la rectitud, aún la oración le resulta abominable a nuestro Dios. Hoy en día, nosotros corremos exactamente el mismo peligro. Qué importante es tener conciencia de que aún los solemnes servicios religiosos, si son acompañados de una vida inicua, son una ofensa para el Señor. Pero Él no solamente nos amonesta, también nos aconseja y corrige, al igual que lo hizo con Judá. Por esto, en los versos 16 y 17 se nos manda: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Los que sirvan a Dios aborrecerán el mal y amarán el bien. La religión, que en la práctica consiste en impresionantes ceremonias, pero que no toma en cuenta las necesidades de su prójimo, carece de sentido. Tú y yo no nacemos a la vida cristiana con un carácter perfecto, no. Por lo cual debemos aprender, lentamente y con dificultad, pero aprender a marchar por los caminos de Dios. Solo así evitaremos caer en un ritualismo de formas que no agrada a nuestro Dios. No olvides, Dios requiere obediencia y no sacrificio, rectitud y no ritualismo. Inmediatamente después de las duras palabras de advertencia de Dios contra su pueblo en Isaías 1, del 1 al 15, y luego de aconsejarle en los versos 16 y 17, ahora el Señor muestra el verdadero propósito de su proceder. Lejos de rechazar a sus hijos, el Padre Eterno ahora les hace ver que su intención es la de llevarlos de regreso a Él. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese venid luego es un venid y entendámonos. Resolvamos este asunto. La traducción de estemos a cuenta es una terminología prácticamente judicial. Dios ha iniciado una acción judicial contra su pueblo y ahora les invita a defenderse. Lo grande de esta invitación es que Dios mismo nos presenta la necesidad de venir y entrar en razonamiento con Él. El Dios que revela el pecado también quiere perdonarlo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el Señor escogió estos colores? Pues por su notorio brillo. Hay colores que pasan desapercibidos, pero cuando alguien se viste de grana, puede ser visto a la distancia. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que hay pecados que también son muy llamativos y algunas veces hasta relumbran. Se nos muestra aquí que así pueden ser nuestros pecados, llamativos, escandalosos, que se ponen de manifiesto. Pero lo grande de esto es que si fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. He aquí la hermosa promesa del perdón. Existe un detergente para quien el color más escandaloso puede ser cambiado.
Todos coincidimos en que no hay nada más blanco que la nieve, ¿no es cierto? Pasar de la grana a la nieve es algo que solo el poder de Dios lo logrará hacer. ¿Por qué a la blancura de la nieve le seguirá la blanca lana? Bueno, por un lado, esta blancura es lo opuesto a los llamativos grana y carmesí. De modo que mientras estos dos colores representan al pecado en su más provocadora condición, estas dos blancuras representan la pureza celestial. Y si bien la nieve pronto pierde su blancura, aparece la blanca lana, que aún después de ser lavada, su color permanece sin manchas, ilustrando de esta manera el poder de lo santo sobre lo profano. Amigo y amiga, para que el rojo carmesí sea convertido en blanca lana, se hace necesaria la intervención del Salvador, de Jesucristo. Qué hermosa perspectiva, ¿no te parece? En el mismo instante en que alguien viene a los pies de Cristo, esa persona es vista ante los ojos de Dios como si nunca hubiera pecado en toda su vida. Aquel horrible traje de pecado con el que hasta ese momento se había vestido, es ahora cambiado por las ropas reales con las que nos viste Jesús. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que un pecador teñido de carmesí por sus más viles pecados, ahora ha quedado tan blanco como la propia pureza del cielo. Y lo único que puede lograr esto es la sangre de Cristo. Todos hemos sido dotados de la capacidad de razonar para que la pongamos en práctica, y la mejor forma de usar este don es descubrir cuáles son los beneficios de la obediencia, pero también cuáles son las angustias de la transgresión. Difícilmente podría concebirse una manifestación más atrayente del maravilloso amor y gran bondad de Dios que la que se encuentra en esta misericordiosa invitación a estar a cuentas con el Señor del cielo y de la tierra. Veamos. Todos tenemos muy claro que tanto las bendiciones como las maldiciones pueden venir de Dios. Bendición cuando oímos su voz y maldición cuando no la oímos, es decir, cuando no la queremos oír. Isaías 1, 19 y 20. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Pon mucha atención a esas dos expresiones clave. Si quisiereis y luego si no quisiereis. Nunca será un decreto arbitrario por parte de Dios el que condene al pecador. Este tan solo cosechará lo que él mismo haya sembrado. Así como las bendiciones acompañan a una vida piadosa, así también la desdicha marcha al lado de la impiedad. Es un hecho que cuando infringimos los mandamientos de Dios, la muerte eterna será el resultado inevitable. Tan solo una consecuencia de la ley natural de causa y efecto. Sí, porque cuando Israel se apartó de Dios, inevitablemente entró en el camino que llevaba a la ruina. Y es que cuando los seres humanos se rebelan contra Dios y se niegan a obedecer su ley, automáticamente abren la puerta a la destrucción. Moisés había señalado claramente esta verdad antes de que Israel entrara en la tierra prometida, y cada una de las personas que componía a este precioso grupo tenían su destino enteramente en sus manos, es decir, en sus decisiones. Sí, porque así como ellos, nosotros también lo tenemos.
Está en nuestro poder el determinar si nuestro futuro será feliz o desdichado. El profeta Isaías presenta aquí ante el pueblo de Dios la gran verdad de que, en última instancia, el pecado ocasiona su propia destrucción. Y es que la iniquidad nunca podrá servir de base para la dicha y la bienaventuranza eternas, porque en el sentido más estricto de la palabra, los pecadores se destruyen a sí mismos. Aquel pacto que se estableció con la nación de Israel es el pacto que también Dios desea establecer con cada uno de nosotros. Pero es necesario recordar que si bien Dios no se complace en la muerte del impío, en su gran amor advierte al hombre exactamente cuáles serán los resultados de la desobediencia. Si quisiereis, comeréis. Si no quisiereis, seréis consumido. El bello cántico de la viña, registrado en Isaías 5, del 1 al 7, no es más que un ejemplo del sublime estilo poético del profeta, quien se presenta aquí como un trovador que entona una canción patriótica para deleite de su pueblo. Versículos 1 y 2. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Qué interesantes elementos encontramos aquí para lo que es una interesante lección para el pueblo de Dios. El amado dueño de la viña era Dios. La viña era la nación de Israel. La ladera fértil era la tierra de Canaán, que en forma particular posiblemente se refería a Jerusalén. ¿Qué hizo el amado con su viña? La cercó. Dios colocó un cerco protector en derredor de su pueblo para resguardarlo. Incluso su ubicación en la altiplanicie central de Palestina, lejos del contacto inmediato con las naciones vecinas, constituía una salvaguardia. La había despedregado, es decir, había quitado piedras, muy probablemente aquellas que representaban a los pueblos autóctonos del país con su religión idolátrica y sus costumbres impías. Estas contrastaban con las vides escogidas, que representaban al pueblo de Israel cuidadosamente escogido por Dios mismo. Además, una torre, que representaba el templo, y un lagar, que podría interpretarse como refiriéndose a instituciones como las escuelas de los profetas, medios dispuestos por Dios para inculcar virtudes tales como rectitud, justicia, honradez y pureza. Y he allí las uvas, aquellas que representaban el fruto del carácter, reflejo del carácter divino que Israel había de exhibir ante el mundo. Pero en vez de producir los frutos del Espíritu, Israel produjo los frutos de la carne, sí, acciones crueles e injustas, fraude y engaño, temperancia e inmoralidad. Estas son las uvas silvestres que se mencionan aquí. El amado pregunta en el verso 4, ¿qué más se podía hacer? Con frecuencia, una pregunta es la forma más efectiva de hacer comprender una verdad. Mediante esta penetrante pregunta, Isaías deja en claro que el Señor ha hecho todo lo que podía haberse hecho en favor de Israel.
le proporcionó todo lo necesario para que desarrollara un carácter que se pareciera al divino. La culpa del fracaso solo podía tenerla Israel mismo. La culpa del fracaso solamente la podemos tener tú y yo, si las decisiones no son las correctas. Si una viña ha de producir fruto, es necesario que se la cuide. Si no se la poda ni cultiva, finalmente se deteriorará y se convertirá en un lugar desolado. Es Dios quien imparte vida y bendición. Cuando retiene sus bendiciones, se produce la desolación y la muerte. Nuestro Dios es todopoderoso, pero lo que pueda hacer por nosotros queda muy limitado si como parte de nuestra libre elección tomamos las decisiones incorrectas. Meditemos en la cruz, porque ¿qué más se podría haber hecho por nosotros que lo que se hizo allí? Caminemos siempre junto al amado y su viña. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Reconozcamos la voz del buen pastor. En Juan capítulo 10 se hace una distinción entre el pastor y el asalariado. El pastor, el dueño de las ovejas, las ama y se preocupa por su bienestar. En cambio, quien no es el pastor es meramente un asalariado, y a él no le importan las ovejas. La parábola también enseña que el asalariado huye y abandona las ovejas, pero el pastor voluntariamente da su vida por ellas. Esto es ciertamente así en el caso del buen pastor, nuestro Salvador Jesucristo, quien amorosamente dio su vida por nosotros. Si nos esforzamos por conocer personalmente a nuestro buen pastor y por reconocer inmediatamente su voz, evitaremos no solamente el error de seguir al asalariado, sino también estaremos muy claros sobre cuál es nuestra identidad. Número 2. Más que formas religiosas, Dios quiere obediencia y rectitud. El ser pasivamente bueno, es decir, abstenernos de malas acciones, no nos bastará como cristianos. La piedad, la obediencia y la rectitud son principios activos, y su cultivo es la más segura garantía contra la iniquidad. No importa cuáles puedan haber sido nuestras inclinaciones anteriores. Nos propondremos no solo dejar de hacer lo malo, sino que también nos esforzaremos sinceramente para hacer lo mejor que podamos. Para alcanzar esta meta, necesitaremos tanto firmeza de propósito como ayuda del cielo. Dios siempre colocará delante del hombre los caminos de justicia y los que traen consigo bendición. Por esto, estemos a cuenta con nuestro Dios. Y número 3. Uvas silvestres. ¿Quién es el culpable? La pregunta es simple. ¿A quién se culpará por la cosecha de solo uvas silvestres? ¿Es culpa del dueño de la viña o es la culpa de la misma viña? En la historia, no había nada dejado sin hacer por el dueño. Él hizo todo lo que pudo. De la misma manera, Dios no puede ser culpado en absoluto por las uvas silvestres que Israel produjo, y tampoco lo será por las que pudiéramos producir nosotros. Dios hizo todo lo que podía hacer y lo continúa haciendo. Como pueblo que profesamos ser de Dios, ¿qué más pudo Cristo haber hecho por ti y por mí?
¿Qué más pudo el Espíritu Santo haber hecho por ti y por mí? ¿Qué promesas pudieron haber sido más propicias? ¿Qué preceptos pudieron haber sido más sabios? ¿Qué providencias pudieron haber sido más benevolentes? Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Así se representaba el infatigable cuidado de Dios por Israel. Y como los labradores debían devolver al dueño una debida proporción de los frutos de la viña, así el pueblo de Dios debía honrarle mediante una vida que correspondiese a sus sagrados privilegios. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.